Hola, mi nombre es Caterina Lizeth Zárate de la Universidad del Santander, sede Valledupar. El presente video es de la materia de metodología de la investigación y aquí estaré explicando diferentes perspectivas, relaciones y comparaciones aplicables a lo largo de lo que es cada tesis que he asignado para este video. Cada una es de una temática completamente diferente, pero son cosas en las que debemos tener conocimiento. La primera tesis lleva por título la situación actual del ejercicio de los derechos de identidad de género y el derecho al nombre en Latinoamérica. Bueno, una de las primeras preguntas establecida es explicar la relación existente entre lo que es el título del trabajo, los objetivos generales y los elementos del problema. Esto nos plantea que el título de la tesis nos evoca todo ese mundo de acciones, ideales, reglas y tradiciones cambiantes que hay detrás del ejercicio de los derechos de la identidad de género y el derecho al buen nombre. Esto da a entender que la situación de complejidad que hay desde hace muchos años con respecto a lo que es en sí el género desde el punto de vista del Estado tiene un montón de requisitos que ya han estado preestablecidos y no permiten la fácil aceptación en la sociedad para esta afiliación o la definición de lo que en realidad tiene que ver la definición de la persona para sí mismo. Y nos explica que el objetivo es construir un marco de referencia que facilite revelar las formas en que estamos tratando estos temas en la mayoría de los ordenamientos jurídicos de nuestra región, para hacer valer los derechos frente al Estado y la sociedad, dado que se pide aceptar diferentes cosas y promover la tolerancia, pero también se deben de enfrentar retos administrativos para poder gestionar este tipo de procesos, en donde se va a garantizar los derechos de lo que son el derecho a la identidad de género. A partir de los elementos que se han establecido en esta problemática, son surgidas con la ideología de género, los procedimientos en torno a la identificación, surgen demasiados intereses para establecer un análisis. Aquí se va a recurrir a una herramienta propia de la metodología descriptiva, en la cual se va a caracterizar la realidad de los grupos o de las personas involucradas a partir de un proceso de revisión y de análisis en la legislación. La segunda pregunta que se nos plantea es describir cuáles son los elementos o los componentes del problema que proponen cada autor. Bueno, los componentes del problema son tres. Son los objetivos, la pregunta de la investigación y la justificación del estudio. En los objetivos se va a establecer qué se pretende en la investigación en su totalidad. En este caso, los objetivos que vamos a construir, el objetivo que se busca es construir un marco teórico que tenga referencia y que facilite revelar las formas en que se está tratando este tema del ejercicio de los derechos de identidad y al nombre en la mayoría de los ordenamientos jurídicos de nuestra región. Esto tiene como objetivo hacer valer los derechos frente al Estado y la sociedad. La pregunta que se debe plantear tiene que darle solución al problema de investigación, como por ejemplo, en esta tesis nos plantean que sería ¿cuál es la situación actual del ejercicio de los derechos de identidad de género y el derecho al buen nombre en Latinoamérica? O en caso aparte sería ¿qué medidas o acciones realizar para poder hacer efectivo el ejercicio de los derechos planteados? Esos son. Y la justificación, como por último de los elementos, dice que es necesario mencionar las razones que nos motivan a la realización de dicho estudio. En este caso, la razón es tener una sociedad más igualitaria.
sin discriminación y más oportunidades para aquellas personas que en realidad lo necesitan. Bueno, la tercera pregunta es explicar el orden secuencial que se ha propuesto en los objetivos. Aquí vamos a plantear por primero el objetivo general. Se va a construir un marco de referencia que facilite revelar las formas en que se están tratando el tipo de ejercicio de los derechos de identidad y al nombre en los diferentes ordenamientos jurídicos de lo que es nuestra región. Los objetivos específicos es el reconocimiento de la identidad de género y el ejercicio del nombre desde el campo normativo y nuestra legislación. Esto lo que busca es garantizar la interacción de estos en las instituciones sociales, de tal forma que se incurra en las situaciones de estigmatización. Como cuarta pregunta, tenemos la explicación de los elementos desarrollados en la metodología propuesta en cada trabajo. Aquí se va a presentar o se presenta un análisis en torno a todas las leyes de la identidad de género que se registran dentro de la sociedad. Nuestra sociedad ha tenido diferentes cambios de cultura que necesitan ser reconocidas por las normas jurídicas. El tipo de investigación realizada es una investigación descriptiva. El área de estudio que se nos presenta en esta tesis es las ciencias sociojurídicas y la población que se utilizó es la población en general y la muestra es la comunidad LGTBI. Como quinta pregunta tenemos una comparación entre los objetivos y los resultados presentados y explicar cuáles son los aportes realizados desde el tema de investigación. Una breve comparación sería entre los objetivos y el resultado sería que el primero se plantea construir un marco de referencia que facilite revelar las formas en que se están tratando los temas, en que se está tratando este tema en específico y el ejercicio de aquellos derechos mencionados con anterioridad. La mayoría de los ordenamientos jurídicos de nuestra región no los aplica. Y para hacer valer estos derechos frente al Estado y la sociedad, debemos de poner en práctica y seguir pensando más a fondo. Y los resultados, aunque no cumplió a su cabalidad lo planteado como objetivo, aún así se tiene el ejercicio de los derechos de la identidad y el derecho al nombre en Latinoamérica. Este se ha convertido en un fenómeno que trasciende a áreas sociales, culturales, religiosas y políticas que teniendo un cambio paulatinamente. El factor jurídico que ha desatado una serie de controversias frente a estos temas y que le han puesto el centro de polémica a este tipo de derechos. Bueno, al ser el área encargada de la legalidad, desde la estipulación de las normas basadas en el supuesto democrático y la justicia para todos, debemos de tener en cuenta los cambios que se realizan en la sociedad. Aún la discusión sigue abierta para que nuevas cosas puedan suceder, que aunque la legislación demuestra avances, no hay un consenso en su totalidad. Si bien las personas tienen como derecho a pensar diferente, esta no es una excusa para incurrir en el irrespeto. La tesis número 2 lleva por título El fuero penal militar en Colombia a la luz de las garantías constitucionales. La primera pregunta que se nos hace nuevamente es explicar la relación que existe entre el título del trabajo, los objetivos planteados y los elementos del problema. Bueno, este título nos explica que los estatutos jurídicos son aplicables en determinadas localidades, en este caso en el área penal militar, y cómo se aplica a las garantías constitucionales que han sido establecidas. El fuero penal militar no constituye una vulneración a los principios, valores o derechos fundamentales que han sido establecidos por la Constitución política, ya que puede aplicarse
de forma complementaria y concurrente a lo que son los lineamientos del derecho institucional humanitario. Y los derechos humanos. Bueno, este representa para las víctimas por parte de lo que son los miembros de la fuerza pública. En vista de lo que he mencionado anteriormente, el título se tiene como una relación directa con los objetivos, dado que las garantías judiciales van de la mano de la Constitución política. Y este es con el fin de resguardar los derechos humanos, pues estos son un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento de la historia han concretado las exigencias de la dignidad humana, lo que es también la libertad y la igualdad. Bueno, estas deben de ser reconocidas positivamente por lo que es el ordenamiento jurídico a nivel nacional e internacional. Bueno, la segunda pregunta nos dice que describamos cuáles son los elementos o los componentes del problema que se proponen, que proponen los diferentes autores en este trabajo de grado. Bueno, los componentes que se nos proponen son varios. En este son los objetivos, la pregunta de la investigación y lo que es la justificación del estudio. Bueno, los objetivos tienen como una garantía judicial que van de la mano de las constituciones políticas para poder resguardar lo que son los derechos humanos. Pues estos son un conjunto de facultades e instituciones que en cada uno de sus momentos históricos han concretado, pues como ya sabemos, todas las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana. Bueno, estas deben ser reconocidas por el ordenamiento jurídico para poder establecer normas que puedan garantizar estos derechos anteriormente mencionados. Bueno, con respecto a las preguntas que se van a plantear, estas van a dar una solución a lo que es el problema de investigación, en la cual en este caso tenemos, por ejemplo, que sería ¿qué es lo que hace que realmente el fuero penal militar sea una garantía y no un privilegio? Y por ejemplo, nos dice que en la justificación del estudio se puede vislumbrar lo que este tiene como razón, y lo que busca en sí es la protección de la población y garantizar lo plasmado dentro de la Carta Constitucional. Y de acuerdo también, y tiene que ir de la mano de lo que son la normatividad internacional, que son los acuerdos internacionales. La tercera pregunta nos dice explicar el orden secuencial de lo propuesto en los objetivos. Nos menciona el objetivo general, que es reconocer y ejercer positivamente todos los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional, el ejercicio de los derechos humanos y las exigencias de la dignidad y la libertad y la igualdad humana. Como cuarta pregunta tenemos es que hay que explicar los elementos desarrollados en la metodología propuesta en cada trabajo. Bueno, como primera metodología o elemento tenemos la investigación, que ha sido realizada de tipo cualitativa. Esta acude al análisis crítico e interpretativo que se recoge de las diferentes fuentes utilizadas. Segundo, se incluyó como herramienta, además de las entrevistas de la historia, las entrevistas de historias de vida de un miembro que ha sido de la institución, pero ya es retirado. Y tercero, la población que se ha utilizado es la población nacional e internacional. La quinta pregunta es comparar los objetivos presentados y con los resultados ser y ejercer positivamente en todos los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional el ejercicio de los derechos humanos y garantizar las exigencias de la dignidad,
de la dignidad, la libertad y la igualdad humana. Colocando desde un punto de vista comparativo, podemos observar que se ha tenido un buen resultado, dado que el fuero penal militar no ha vulnerado la aplicación complementaria de lo concurrente en los derechos internacionales y los derechos internacionales con los cuales las Fuerzas Armadas han tenido un serio compromiso constitucional, lo cual conlleva a defender el respeto por los derechos humanos en todas sus acciones. La tercera tesis lleva como título Efectos jurídicos de las irregularidades en la condena de custodia. Bueno, la primera pregunta nos dice que hay que explicar la relación que existe entre el título del trabajo, el objetivo general y los elementos del problema. Bueno, como ya sabemos, el título nos aporta una claridad y una comprensión sobre las interpretaciones que se le ha dado desde el punto de vista de la Corte Suprema de Justicia a las fallas en la cadena de custodia. Bueno, con relación a las consecuencias que de dicho hierro se han derivado para las irregularidades que en se puede presentar. Bueno, se presentan como objetivo general el de asegurar la legalidad y la autenticidad de la Fiscalía General de la Nación en el desarrollo de lo que es lo concerniente a la preservación de las evidencias físicas y también de los elementos materiales probatorios. Y con respecto a los elementos, como son la valoración, permite precisamente hasta el punto en que éstas se consideren trascendentales. Estas informarían los elementos materiales probatorios o las evidencias físicas que conducirían necesariamente a desechar lo que sea de valor probatorio. Bueno, estas se relacionan en que están buscando lo mismo y explican una misma finalidad con respecto a lo que son los efectos jurídicos de las irregularidades que se dan en la cadena de custodia. También nos dicen que hay que describir cuáles son los elementos o los componentes del problema que han propuesto los autores en esta tesis. Bueno, los componentes que se han propuesto son varios. Son los objetivos, las preguntas de investigación y la justificación, como lo hemos dicho anteriormente en las otras explicaciones. Bueno, los componentes son los siguientes. En primer lugar, los objetivos tienen como propósito asegurar la legalidad y la autenticidad de la Fiscalía General de la Nación en el desarrollo de lo que es la preservación de las evidencias físicas y los elementos materiales probatorios. También nos presentan como objetivo específico materializar mecanismos como lo son la cadena de custodia para que así pueda minimizar las irregularidades. Al momento de plantear la pregunta, que será el carril expreso para darle una solución general al problema, debemos de tener un punto de vista bastante generalizado. Por ejemplo, en este caso sería las fallas en la cadena de custodia y en el proceso de autenticación general afectan la legalidad y la evidencia o solo inciden en su valoración. O también sería las irregularidades en la cadena de custodia inciden en la legalidad de las evidencias físicas y por ende pueden dar lugar a la aplicación de lo que son las cláusulas de exclusión o solo inciden en lo que es la valoración de dichos elementos probatorios. Bueno, al momento de mencionar o de referirnos a lo que es la justificación del estudio, bueno, en esta ocasión se hace referencia a que se debe unificar o que lo que se busca es unificar la jurisprudencia para así poder consolidar la garantía de la igualdad y el principio
de la seguridad jurídica. Al momento de explicar el orden secuencial de lo que ha sido propuesto en los objetivos, nos explica o nos menciona, los autores nos mencionan que el objetivo general es asegurar la legalidad y la autenticidad de la Fiscalía General en el desarrollo de lo que es lo concerniente a la preservación de las evidencias físicas. Y por otro lado, nos dice que hay que preservar los elementos materiales probatorios que se van a utilizar. Como objetivo específico, materializar mecanismos como lo son la cadena de custodia, para así minimizar las irregularidades que se presenten. Cuarto, nos dice que expliquemos los elementos desarrollados en la metodología propuesta en cada trabajo. Bueno, en este trabajo nos plantean un tipo de investigación que ha sido la investigación descriptiva. Nos dicen que el área de estudio es el de las ciencias sociojurídicas y han aplicado una serie de herramientas en las diferentes tesis, una serie de herramientas que han sido las diferentes tesis que aplicaron para poder sacar una conclusión y tener diferencias. Al momento de la quinta nos dice hacer una comparación entre lo que son los objetivos y los resultados obtenidos de la investigación. Bueno, nos dice que el objetivo general es asegurar la legalidad y la autenticidad de la Fiscalía General de la Nación, como ya habíamos mencionado anteriormente, en lo que es en el desarrollo concerniente a la preservación de las evidencias físicas. Bueno, de las evidencias físicas y los materiales probatorios. Y como se puede ver, los resultados que se han obtenido son objetivos y han tenido mucha eficacia, dado que las herramientas que se han utilizado para ser efectivo corresponden a las diferentes mencionadas. Y con respecto a la relación de la correlación y la educación de que estos elementos materiales probatorios contienen y las evidencias garantizar los elementos hallados en los diferentes actos de investigación. Y que estos lleguen a las autoridades judiciales por los métodos que se han planteado en la legislación. Estos son los mismos presentados al juez para que éste se le facilite el conocimiento de lo que son los hechos, los requisitos indispensables para una decisión justa. Y en este se va a reflejar lo que es la cadena de custodia, que ésta pretende asegurar la evidencia física a fin de evitar una alteración, modificación o falseamiento, y trata de evitar las irregularidades. Bueno, para concluir con la temática de este video, haré una explicación para que tengan en claro de todo lo que se trata cada una de las tesis que he utilizado para este video. Bueno, recordemos que la primera tesis nos explica cómo se está manejando y cómo queremos que se desarrolle en nuestra actualidad el ejercicio de los derechos de identidad de género y el derecho al nombre en Latinoamérica, el cual tiene como propósito primordial lo que es la aceptación y la legalización en nuestro sistema actual, la aplicación de estos derechos anteriormente mencionados. Estos benefician a la comunidad LGTBI en general y les trae muchas perspectivas que debemos tener en cuenta para sus beneficios. La segunda tesis nos hace un llamado para tener en cuenta de la aplicación del fuero penal militar ante la normatividad y tener en cuenta cuáles son estas garantías constitucionales que se nos presentan. Y por último, la tercera tesis nos plantea que es menester tener en cuenta todo ese conjunto de efectos jurídicos que se han establecido en la legislación para así para poder aplicarlos ante todas aquellas irregularidades que se nos presentan día a día y en lo que es la cadena de custodia, para así saber
cómo poder evitarlos para generar nuevos avances en nuestra sociedad. Muchas gracias.